bien, que además ya toca. Pero bueno, esto es... no me lo puedo creer. No sé qué coño hay en esta familia. Que, o sea, tenemos el vídeo del coche. ¡Que hola! Bien, al final el coche estará parado una temporada, porque saqué el diferencial el otro día y está destrozadito, tiene los dientes machacados. Así que nada, lo bueno es que ya nos ha llegado la herramienta para poder ajustarlo bien, así que ya solamente tenemos que esperar a que nos lleguen las piezas y en cuanto esté todo montarlo. Pero bueno. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Y cómo funciona? Bien, esto es una dinamométrica de las antiguas. Al principio, una dinamométrica sirve para medir cómo de fuerte estás apretando las cosas. Y al principio lo que habían hecho es esto, que básicamente es un palo largo con un indicador y otro palo más largo con una chapita. Entonces, si esto lo frenas y tú haces fuerza, el palito más largo flexiona y el palito que está al aire y que no tiene fuerza se queda en el sitio. Entonces con eso estás viendo cómo de fuerte estás apretando algo. Lo bueno de estas cosas es que sirven para ver cuánta resistencia al avance hay en un eje que gira. Porque las nuevas son de este tipo, en las que tú le pones la carga a la que quieres apretar lo que sea y cuando llega al límite hace clac. Lo que pasa es que si solo hace un clac... Dame y lo freno. Por ahí. Va fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Lo que pasa es que eso no nos sirve, porque si está llegando al par al que lo tienes que dejar, si haces así no sabes si después de eso estás haciendo más fuerza o menos. Entonces, como es en un eje con dos rodamientos, si los rodamientos están mal en algún punto, en ese punto la resistencia que tienes que hacer será mayor. Pero si ya has saltado el clac, pues no sabes si está más, menos o igual. Por eso es importante lo de la dinamométrica de aguja. El problema de todo esto viene que casi siempre tienes adaptadores, como este de aquí, en el que entra un cuadradillo grande y sale un cuadradillo más pequeño. El problema viene que en este, como es para pares muy pequeñitos, viene con cuadradillo pequeño. Así Más que pequeño, es más enano. que pequeño. Que encontrar un adaptador de pequeña a mediana nos está costando horrores. Así que como justo nos ha llegado la impresora 3D hace poco, pues nos vamos a hacer la pieza directamente. Para que veáis a qué nos referimos, vamos a usar uno de los vídeos que más nos ha ayudado con el tema del diferencial, que es de un señor que se llama Running Free, que es japo, y el tío derrapa con hachís que flipas. ¡No! Justo. Ahí se ve cómo está usando la dinamométrica para comprobar si ha apretado los rodamientos bien o no. Entonces ahí tenemos la llave con sus adaptadores, aquí está la aguja fija y abajo tenemos la barrita sobre la que hacemos fuerza nosotros, que además lleva incorporado el dial. Entonces con eso se ve si la fuerza que estás haciendo es suficiente o demasiada. Y con eso ajustas bien la precarga de los rodamientos. Dale al play. Muy bien. Aquí tenemos la altura. Lo queremos que mida esto. Y de aquí tenemos que era un cuadrado de 6,4 más o menos. Vale, diámetro 17,8. Tenemos esto y ahora aquí vamos a hacer un cuadrado de centro aquí y es 6,4 por 6,4. Bien, y ahora salimos del sketch, lo extruimos para arriba 7 y va a ser una profundidad de aquí. Tran.
Muy mono. Hostia, me he equivocado. El del pequeño va abajo y el grande arriba. ¿Cómo molaría eso en el mundo real? Ya.